bienvenida a este podcast, segundo episodio oficial. Adelante, toma asiento. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante y que espero que te pueda ayudar mucho a tomar una decisión clara. ¿Sobre qué se va a tratar el episodio de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre ir o no ir a terapia. Es un tema bastante interesante, entonces te pido que me acompañes para que juntos vayamos viendo pros, contras o opiniones que surgen alrededor del tema y juntos vamos a ir desglosando todo lo que todos los prejuicios, cómo fue mi experiencia, todas las ramas de espacios que puedes encontrar. Entonces, bienvenido, sígueme, vamos allá. Antes de comenzar con el episodio anterior, ¿qué es la psicología? Fue lo que vimos. Ve a verlo. Se mencionaron algunos puntos importantes para los aspirantes a estudiar psicología, así como los rasgos y las características de vital importancia para el desempeño adecuado en la carrera. Sin más por el momento y sin más avisos parroquiales, comenzamos. Aplausos ahí, producción, métele algo divertido. Vamos a comenzar por desglosar algunos mitos y suposiciones que pueden nacer alrededor de ir a terapia. Tenemos ahí algunos puntitos importantes, son bastantitos, entonces pásate, tal vez encuentras uno que se asocia a ti y les voy a contar más adelante cuál se asociaba a mí, entonces bienvenido. Vamos a comenzar. Primer punto. Estoy loco. Ahí, producción, métele algo ahí. Estoy loco. No. Como tal, en psicología no existe una definición como tal sobre lo que es la demencia. No, sobre lo que es la locura. Demencia sí. La locura como tal no existe. ¿De dónde viene el concepto de locura? Viene precisamente desde un concepto de muchos años que se asocia a la Edad Media, que es más o menos desde donde viene a comenzar a definirse el concepto de locura, y pues principalmente se asociaba a actitudes disfuncionales, maneras de actuar que no fueran del todo dentro de la norma, que pues se asocia bastante a algún tema que vamos a tocar más adelante, que es la normalidad, ¿no? Estar loco pues no es un concepto como tal. En el episodio anterior mencionaba algo muy importante para los estudiantes de psicología, que era el libro DSM-5, y como tal no existe un concepto de locura, pero pues se ha potencializado demasiado por la literatura, las películas, las series de televisión, los programas, la ideología misma que se va compartiendo de generación en generación, pero como tal un concepto de locura no existe. Entonces, eso queda completamente descartado. Simplemente se tiene que indagar cuál es la conducta disfuncional que está generando problemas, ¿no? Entonces, como tal, un concepto de locura no existe. Descártalo. Segunda idea. Ahí efectos chidos. No es una ciencia. Esto es completamente falso. ¿Por qué? La psicología sí es una ciencia, tiene una metodología que es el método científico que utilizan todas las ciencias para encontrar pues un resultado hipotético y más adelante, a base de la experimentación, conseguir un resultado que podría comprobar o negar esta hipótesis. Por ejemplo, llega un consultante a terapia y comienza a contarte todo lo que ha estado sintiendo, de acuerdo al tiempo, a cuestiones sociales, biológicas, personales, rupturas de pareja, duelos, cualquier situación que ellos te comenten, te van a ir dando signos o rasgos. Podríamos decir que la experimentación sería aplicar pruebas que nos van a dar resultados y de esos resultados nosotros vamos a conseguir un posible diagnóstico. Desde este posible diagnóstico se comprueba con más pruebas, con ayuda de asistencia psiquiátrica, con otras opciones que se pueden bien asociar a nuestro campo
y que como psicólogos debemos de aprender a colaborar con otros especialistas. Como tal, los psicólogos nosotros no medicamos, pero podemos acudir con la asistencia de un psiquiatra, que es quien sí tiene el permiso de recetar medicamentos. ¿Por qué si es una ciencia? Por ello, porque trabajamos en conjunto con otras ciencias, con otras ramas. Nosotros llevamos la metodología que llevan todas las ciencias y pues por ello sí es una ciencia. Siguiente. No tengo tiempo. El tiempo es muy abstracto. El tiempo es muy viable. De muchas maneras es diferente. Puedes acudir a terapia de acuerdo a tus tiempos, ajustarte. Al ser una sesión por semana, que es que es lo más común, te vas a topar que puede ser incluso los fines de semana, en un horario que tengas libre, después, antes o después de clases, dependiendo de tu espacio o de ir a tu espacio laboral. Entonces, es cuestión de organizar bien los tiempos. No necesitas ajustarte tú al tiempo del psiquiatra o del psicólogo, sino al revés. Eh, Aunque también depende de los espacios libres que tenga tu psicólogo o tu psiquiatra. Tienes que acoplarte a los horarios que ellos manejan y de mismo modo las consultas, pues procurar que sean solamente en el horario de la sesión. Por ello es necesario que como paciente vayas llevando un registro de todos los sucesos que ocurren en tu semana para que los trates con tu terapeuta. Esto ya dependiendo, independiente de la rama que él maneje. Siguiente. No necesito ayuda. Todas las personas, de una u otra manera, necesitamos ayuda. No podemos realizar todo nosotros solos. Es bien sabido que durante mucho tiempo, pues, se ha manejado la idea de que tienes que aguantar o ser fuerte. Pero llega un punto de la realidad de las cosas que pasamos, de nuestra salud, que pues las situaciones nos rebasan y es completamente normal y válido aceptarlo. Eh, Lamentablemente, también a veces continuamos con nuestra vida completamente normal sin darnos cuenta de que un hábito puede estarnos haciendo daño o lastimar a las personas que apreciamos de una u otra manera. Entonces, lo mejor pues sí es buscar ayuda cuando hemos detectado que un problema está afectando nuestra vida o nuestra interacción con cualquiera de los espacios que nos desenvolvemos. Siguiente. ¡Pum! ¿Para qué voy si tengo amigos? ¿Qué es lo que pasa? Por código de ética y privacidad, un psicoterapeuta no puede compartir nada de lo que tú le compartas, a no ser de que sea una cuestión completamente riesgosa y solamente ciertas partes. Todo lo que tú le compartas a tu psicólogo es completamente reservado. Él no lo puede compartir, psicólogo o psicóloga, él no puede compartir esta información con nadie y lo preferente pues es acudir con ayuda especializada. No realmente un amigo, una amiga, que sí te va a poder retroalimentar y que sí es bueno tener una red de apoyo de cierta manera considerable. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Al no ser una ayuda especializada, todas las retroalimentaciones que te dan suele ser desde la perspectiva propia o un consejo. Un psicoterapeuta como tal no te da consejos, no te puede decir qué hacer o qué no hacer. El proceso real es conducir a que la persona pueda decidir por sí mismo y a elegir lo que es mejor para ella o él en ese determinado momento. También depende mucho del tipo de rama que maneje tu psicólogo o psicóloga, pero pues el proceso por lo general en todos es el mismo. Conducir a la persona a alcanzar un mayor nivel de calidad de vida. Siguiente. No funciona. ¿Qué es lo que pasa cuando la psicoterapia no funciona? Depende mucho. Hay muchas razones por las que la psicoterapia podría no funcionar,
Y hasta cierto punto hay algunas cuestiones que podrían ser entendibles. Una es que tu tratamiento, tu problema, no se asocie de acuerdo al tipo de terapia que iban a manejar durante las sesiones con el psicoterapeuta que fuiste. Otra, su corriente, es decir, si es psicoanalista, eh, cognoscitivista, humanista, conductista, o si se enfoca en la terapia cognitivo-conductual. Todo depende del tipo de rama y del tipo de tratamiento, porque todas y cada una de ellas tienen sus técnicas particulares y que pueden trabajar en conjunto de una manera impresionante. Eh, ¿Cuál podría ser la razón por la que no funciona? Esto también se va a trabajar un poquito más adelante, pero también tiene que ver mucho con el mismo paciente, porque hay que verlo desde este punto. Muchas personas creen que por ir a terapia una vez ya no regresan. No, esto es falso. Se puede regresar a terapia simplemente para tratar algún punto que haya quedado pendiente o para tratar algún otro tema que te pudiera generar conflictos. Que tú regreses a terapia no quiere decir que el tratamiento no funcionó, sino que simplemente algo hubo algún detalle que no permitió que te acoplaras al tratamiento o que tu psicoterapeuta no pudiera interpretar de la manera adecuada. Ese es un punto bastante importante. No estoy enfermo. Este punto es bastante importante mencionarlo y tratarlo. ¿Qué es exactamente una enfermedad? ¿Por qué considerarías que atender tu salud mental tendría que surgir de una patología? Y es que no es precisamente un problema que pueda ser tan fuerte. Vaya, si hay situaciones que pueden ser complicadas a nivel personal y cómo las sientas tú. Sin embargo, una enfermedad no se prolonga ni puede afectar de la manera tan pronunciada como podría afectar una afección, valga la redundancia, una complicación neurocognitiva, cognitiva o de interacción. Este problema no tiene que ver para nada con una enfermedad, pero sí se puede asociar a una si no se trata de manera adecuada, de mismo modo con un trastorno o con algún problema. Pero eso ya se ve más adelante y como había mencionado, se trata de manera conjunta con un psiquiatra. No es malo ir al psiquiatra, es un especialista que se enfoca más en el tratamiento médico, por así decirlo, que sí te puede recetar medicamentos y que va en conjunto con la terapia. Nunca van separados. Nunca el psicólogo va a ser el sustituto del psiquiatra y de mismo modo van en conjunto, tienen que trabajar de manera relacionada cuando es necesario o cuando el consultante lo requiere. Esto también depende mucho de la manera en que se va a llevar el tratamiento y del tipo de padecimiento, que puede ser una cuestión social o una cuestión ya patológica seria. Pero eso se va viendo conforme avanza el tratamiento en psicoterapia. Autodiagnóstico. El autodiagnóstico es muy peligroso. ¿Por qué? Porque podrías no estar en las manos adecuadas o angustiarte de más. ¿Qué es lo que pasa? Podrías caer en un punto en el que tú solo interpretes un resultado de una prueba que podría no estar estandarizada, que podría no ser aplicada por un profesional, y tú asocies este resultado de una manera completamente distinta. No hay nada más peligroso que un autodiagnóstico. La mejor manera de recibir un diagnóstico es acudiendo a terapia para comprender con exactitud la sintomatología que tienes y si se asocia o no a un trastorno de verdad. Todo, independientemente de que sea o no un trastorno, puede tratarse. Poner límites, trabajar el duelo, trabajar la ausencia,
el autocontrol, el manejo de emociones, la inteligencia emocional. Todo este tipo de problemáticas y situaciones se pueden resolver acudiendo a terapia y con ayuda conjunta. Siguiente punto, la automedicación. Mismo problema que el autodiagnóstico. Medicarte de manera propia en cuestiones asociadas a la psicología y a la en cuestiones de psicoterapia y de acompañamiento psiquiátrico, si tú te automedicas sin la consulta previa de un psiquiatra, te vas a topar con que podrías estar consumiendo sustancias que no se asocien a un padecimiento como tal o podrían traer mayor afección a una patología en caso de que exista o generar algún tipo de resistencia. Entonces, lo mejor que podrías hacer es acudir con un psiquiatra o buscar la ayuda especializada para determinar si un medicamento aplica para ti o si ni siquiera es necesario. Entonces, acudamos con psicólogos y con psiquiatras para tener un mayor tratamiento funcional. Es muy caro. Realmente depende, puedo decir esto así, depende del lugar en el que busques, del nivel de ayuda y del nivel de preparación. De mismo modo, no influye al 100% en los costos. El costo que tú busques en un psicoterapeuta puede acoplarse completamente a tus ingresos y a tu lugar de residencia. Solamente es cuestión de buscar. También hay opciones de ayuda psicológica gratuita que suelen ofrecerse por los sistemas de salud, aunque también, pues, en cuestiones de psicoterapia sí vas a encontrar sesiones de atención que podrían ser algo costosas a cuestiones que podrían ser más económicas. Que sea más económico no quiere decir que sea menos funcional o preparado, aquí tirándole un gol a todos los psicólogos y psicólogas, aunque también el precio podría indicarte también muchos factores. El precio sale como tal de para suena raro, pero el costo de la psicoterapia se asocia más a la preparación de que en el resultado. El resultado como tal lo puedes conseguir acudiendo con un terapeuta que te cobra 100 pesos, 200 pesos la consulta, a un psicoterapeuta que te cobre 600 en adelante. El resultado puede ser bueno en medida de que tú estés dispuesto y en medida de que tu psicoterapeuta actúe con la profesionalidad adecuada. Hablemos entonces un poquito sobre la realidad de lo que se busca en las sesiones de psicología. Mencionaba, hay varias ramas de psicología que pues actúan de manera distinta, pero que pueden interactuar de manera conjunta. Hay muchas formas de dar terapia, hay muchos ejercicios y todas ellas tienen en común algo, y es elevar la calidad de vida, el nivel de salud mental en las personas. ¿Qué es exactamente lo que pasa cuando tú llegas a terapia? Llegas y comienzas a abrirte y vas a comenzar a encontrar una cuestión en la que tus problemas o lo que tú comprendas por problemas pueden solucionarse de acuerdo al nivel de ayuda que tú decidas asignarles o a la capacidad de tratamiento y manejo de las situaciones que tú tengas. Puedes aprender a poner límites, a establecerlos contigo mismo, manejar duelos, emociones, rupturas de pareja, problemas en el entorno laboral, problemas en el entorno académico, problemas para todo tipo de cuestiones, siempre que se asocien a los entornos biológico, psicológico y social.
prácticamente todo lo que tú requieras de ayuda, tu psicoterapeuta te puede ayudar a conectar con otros especialistas que se asocien en pro de tu tratamiento y de mejorar la situación que estés pasando. Muy bien. Ahora, a continuación, hablaremos sobre un tema que se mencionó al principio y es las resistencias dentro de psicoterapia. Este punto también va a ayudar mucho a los estudiantes o aspirantes a psicología. Vamos a ver cuáles son los principales puntos que podrían impedir que tu tratamiento de psicoterapia sea completamente funcional. El primero de ellos podría ser ir a la fuerza. Cuando tú vas a la fuerza a un tratamiento general per se de psicología, te vas a dar cuenta de que no estás tan abierto realmente a escuchar lo que tu terapeuta tiene por compartir contigo. Si tú llegas a la fuerza, obviamente vas a llegar con malas emociones, con muchos prejuicios, con todos los prejuicios que mencionamos anteriormente, podrían ser de las principales ideas que te bombardean cuando tú llegas a la fuerza. Entonces, veámoslo desde este punto. Acudir por la fuerza a terapia puede ser un obstáculo para el tratamiento. Entonces, lo mejor que podemos hacer es comenzar a darnos cuenta de que acudir con un psicólogo es más bien preocuparnos por nuestro bien, por nuestro progreso y para conseguir solucionar nuestros problemas de manera funcional. Muy bien, entonces, segundo punto o segunda resistencia, hostilidad verbal. ¿Hasta qué punto podemos toparnos con la hostilidad verbal? Con esto no me refiero en general a groserías. Se puede ser hostil verbalmente hablando sin recurrir a palabras altisonantes. Por ejemplo, la pasivo-agresividad, la ley del hielo, comentar desde el sarcasmo, responder desde la indiferencia, actuar con este tipo de conductas cuando hablamos es agredir a las otras personas de una u otra manera. Y como psicoterapeuta lo puedes detectar de una manera muy rápida y también puedes darte cuenta de una manera muy veloz si es hostil en tu contra. Entonces, desde este punto, si ya estás acudiendo a terapia, recuerda que la hostilidad puede no surgir contra el terapeuta, sino contra las resistencias que tú mismo tienes o el sistema de creencias. Sin embargo, pues es un punto que se puede comenzar a limar cuando ya se reconoció. Entonces, adelante. Precisamente en el video anterior se tocó un punto muy importante que fue trabajar en equipo. Algo que he detectado en los trabajos en equipo, esto en general, alumnos o aspirantes a psicología, tenganlo en cuenta, te vas a topar con mucha hostilidad verbal. De algunos compañeros, no de todos, pero sí o sí la vas a detectar, principalmente con la pasivo-agresividad. Si tú lo estás viendo y eres de esos, ten cuidado, porque sí se detecta. Y es una forma de agredir a las demás personas. No es ningún orgullo ser una persona verbalmente hostil. Entonces, trabajemos la puesta de límites con los demás y los límites con uno mismo. Tip del día. Siguiente resistencia en psicoterapia. Poca disposición. Cuando tú tienes poca disposición de acudir a un tratamiento, te vas a dar cuenta de que realmente se va a volver muy tedioso, muy pesado o no vas a encontrar las respuestas que realmente necesitas. Como tal, ya habíamos mencionado, un psicoterapeuta no te da consejos, no te va a decir qué hacer, no te va a dar las respuestas a tus problemas, pero se va a orientar y se va a encaminar para que tú logres decidir por ti mismo qué es lo mejor para ciertas situaciones o cómo reaccionar de manera asertiva a una complicación que surja en la interacción diaria. Pues eso, entonces acudir a psicoterapia es en pro de tu beneficio y en pro de salud mental tuya.
no beneficias a nadie más que a ti. Es feo pensarlo de cierta manera egoísta, pero es solamente para tu beneficio y el que va a ver los resultados funcionales en su vida diaria eres tú. Siguiente punto, ¿qué sería poca adherencia al tratamiento o tratamientos anteriores que no funcionaron? Esto ya lo había mencionado antes y depende completamente del contexto de la situación. Sin embargo, te puedes topar con una problemática y es poca adherencia al tratamiento. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que el consultante, dentro de una actitud que podría asociarse a los puntos anteriores, no tiene la voluntad o el gusto como tal de apegarse a las instrucciones asignadas por su terapeuta. Una vez que pasa, ¿qué pasa dentro de... Una disculpa ahí, se me trabó un poco, pero ¿qué pasa cuando tú acudes a psicoterapia? Te vas a dar cuenta que tu terapeuta te va a asignar tareas o actividades a realizar. Y pues por ende, la única persona que se beneficia con realizarlas eres tú. Entonces, no realizarlas se asocia mucho a la poca adherencia al tratamiento o a las cuestiones complicadas que puedan surgir de pues no sentir un avance. El avance tiene que ver mucho con las actividades que realizas y de misma forma se conecta mucho con tu propio progreso y tu disposición a salir hacia adelante. Entonces, eso tiene mucho que ver. Siguiente punto. Mentir u ocultar información. Mentir a tu psicoterapeuta u ocultar la información o darle información a medias solo termina de sesgar la información que tú le estás asignando. Si de por sí a veces generar un diagnóstico puede volverse complicado, toparse con este tipo de cuestiones como las mentiras, los engaños o la falsa creación de escenarios sí puede generar obstáculos en el tratamiento, en la intervención y en la duración que puede tener tu asesoría psicológica, tu tratamiento como tal. Obstaculizarlo con este tipo de situaciones solo generará que puedan darte un diagnóstico erróneo o que la situación simplemente continúe creciendo. Entonces, mentir siempre es malo. Depende de la situación. Hay situaciones en las que mentir podría salvarnos, pero pues realmente en psicoterapia no es ese tipo de espacio en el que podamos encontrar la omisión de información como algo bueno o crear un escenario ficticio, porque podría incluso perjudicarte. Siguiente punto. Inventa excusas falsas o actividades falsas para no continuar con su tratamiento. El tratamiento como tal en psicoterapia tiene una finalidad, tiene un objetivo y se conecta con muchas cosas de por medio. Si tú inventas excusas para no continuar con él, realmente el más perjudicado aquí no es tanto tu psicoterapeuta, sino tú mismo. ¿Por qué? Porque se va formando un hábito. Trabajar un hábito no es un proceso tan sencillo porque requiere de un condicionamiento que tú mismo ya asociaste. Actuar de manera impulsiva sobre un proceso tan importante como puede relacionarse con tu salud mental puede generar muchos conflictos de muchas maneras posibles. Entonces, lo mejor es continuar con tu tratamiento hasta culminar. No suelen ser de muchas sesiones, a no ser de que sea un problema o una cuestión muy seria. Hay un tipo de psicoterapia que es definitiva, entonces lo recomendable es que toques este punto con tu psicoterapeuta, aunque también va a definir mucho sobre el tiempo. No hay como tal un número exacto de sesiones o un número mínimo, entonces lo mejor que puedes hacer es ser paciente,
tomarlo con calma y pensar siempre en pro de tu bienestar mental. Siguiente y último punto. Se molesta con su terapeuta con mucha facilidad. ¿Cuál es la problemática que surge con este problema? Precisamente mencionaba la cuestión que sucede alrededor de molestarte con tu terapeuta sin darte cuenta de que realmente con quien te estás molestando es con el proceso o con las proyecciones que tú mismo ejerces dentro de tu terapeuta. Manejar una situación podría ser poco complicado, sobre todo salir de la zona de confort y comenzar a detectar que las personas solemos tener el problema original que causa disfuncionalidad en nuestros otros entornos, que bien puede depender completamente del contexto. Sin embargo, todo depende de nuestra perspectiva y de nuestra manera de confrontar los problemas. Eso dice muchísimo a la hora de realizar un proceso o tratamiento psicoterapéutico. Muy bien. A continuación, vamos a hablar un poco acerca de la psicoterapia, pero desde mi experiencia, porque yo ya he mencionado en los otros videos anteriores que yo ya acudí a terapia una vez y fue por una cuestión algo personal. Sin embargo, pues comentarlo, preferiría mantenerlo en reservo, sobre todo por cuestiones terapéuticas serias. Entonces, es un tema que se va a manejar solamente por cuestiones externas y que no involucren tanto la personalidad y el motivo original. Y es completamente necesario hacerlo de esa manera porque todos los casos que se manejan en psicoterapia, preferentemente son reservados en el anonimato. Es completamente normal. Algo que también podría pasar es que te encuentres a tu psicoterapeuta en la calle, aunque lo preferente es que la interacción fuera de sea completamente respetuosa y limitada de cierta manera, porque los procesos terapéuticos son ciertamente reservados y muy confidenciales. Entonces, lo mejor es manejar siempre el tema con discreción. Los puntos que voy a mencionar son asociados más bien a la experiencia y descripción como tal de la vivencia, de lo que pasé. ¿Cómo me la pasé? El proceso fue muy bueno, fue muy grato. Desde que yo comencé fue una situación muy agradable porque desde el punto en el que yo llegué era una cuestión, repito, sumamente personal y fuerte. Sin embargo, lo que detecté fue que encontré un espacio donde ser escuchado y donde compartir mis puntos de vista no era tan juzgado como podría haber sido con los amigos o con las personas al círculo próximo. Te vas a dar cuenta de que no minimizan tus problemas, de que no los comparan o los reducen, sino que los escuchan, los atienden y prestan atención abierta a lo que tienes por compartir o decir, sea lo que sea. No te van a juzgar, o bueno, al menos esa es la imagen que se esperaría de un psicoterapeuta, que es estar libre del prejuicio. Siguiente pregunta. ¿Tuve resistencias? Una o dos, creo. Pero las trabajé con mucha rapidez porque me di cuenta de que sí estaba viendo resultados. Entonces, tuvo que ver mucho con mi disposición y mis ganas de salir adelante. Entonces, les puedo decir que si están considerando acudir a psicoterapia, lo replanteen de manera positiva, porque sí se ven los resultados cuando tienes verdadero interés en que la psicoterapia funcione. Y vas por voluntad propia también, eso tiene que ver mucho. La única resistencia que tuve era estoy loco. ¿Por qué? Porque yo creía en mi cabeza cerrada en que acudir a psicoterapia era porque yo estaba loco o porque yo tenía un problema o porque yo estaba mal. Entonces, esas ideologías, estos pensamientos recurrentes
sí se pueden volver bastante disfuncionales, sobre todo cuando ya afectan tu calidad de vida. No se trata de ver que tienes o no un problema, sino qué dimensionas como un problema y qué es exactamente la situación que te está ocurriendo, qué está pasando en este momento que te haga sentir que tienes un problema y cómo lo puedes resolver. ¿Se puede resolver desde un principio? Son preguntas que te tienes que ir cuestionando y que poco a poco vas a ir limando, sobre todo con la ayuda de un especialista de la salud mental. Vayan al psicólogo, si ayuda, si beneficia, genera mucho progreso. Siguiente pregunta. ¿Solucioné el asunto pendiente? Sí. Sí pude hacerlo porque era una cuestión más personal. Sí hubieron algunas cuestiones externas a mí que pudieron quedarse con una semilla sembrada, solo que tuve que entender que eran cosas que salían de mis manos, que sí era responsable de ciertas cosas, pero que no de todas las que pasaban. Que escuchar a los demás no quiere decir que debas o que debas hacerte responsable de sus problemas, sino que cada quien es libre de compartir cómo se siente y de sentirse escuchado con la libertad necesaria. Entonces, sí, podríamos decir que sí solucioné el asunto pendiente, era conmigo mismo y logré trabajarlo de una manera muy funcional. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Qué fue lo que aprendí dentro de terapia? Aprendí muchas cosas, demasiadas. Me di cuenta de rasgos que yo tenía, de mis formas de actuar, cómo era que mi conducta influía en los demás y en mi entorno, cómo mi autoimagen sí afectaba cómo me veía a mí mismo, cómo me relacionaba con otras personas de manera académica, porque todo este proceso ocurrió dentro de la escuela. Entonces sí influía considerablemente cómo me percibía a mí mismo y la percepción que tengo ahora de mí es muy diferente a la que tuve en ese momento de mi vida. Podría decir que sí me ayudó mucho. La vida agarró colores. Con eso puedo decir todo. Cambié mucho. Hay tal vez por ahí alguna persona que me haya llegado a conocer y que me conozca ahora y se va a dar cuenta de que sí fue un cambio radical. Entonces, este punto es bastante importante a mencionarlo. Como consejo, aunque los psicoterapeutas no te pueden dar consejos, este consejo te lo doy yo porque no soy, como tal, no es terapia esto que estamos haciendo, pero sí te puedo dar el consejo de si sientes y necesitas ayuda, ve a terapia. Sí funciona muchísimo y te vas a dar cuenta de que tal vez el problema que tú sientes que está generando mucho peso, tal vez ni siquiera es un problema. Entonces, vayan, van a encontrar soluciones que te favorezcan a ti, que favorezcan a tu familia, a tus amigos, a todos. Y pues la cuestión importante es mejorar. Siempre se puede mejorar y ser una mejor persona. Alcanzar la mejor versión de ti siempre es posible. Y pues bueno, estaríamos acercándonos al cierre de este programa. Entonces, cerremos el episodio. Vamos a cerrarlo bien, de manera optimista. La paz mental, sanar uno mismo, pensar en ti mismo no es malo. Es complicado cuando nos rodeamos de un círculo que suele preocuparse más por sí que por el bienestar real de la otra persona. Usar los recursos que tenemos a la mano para sanar y para encontrarnos en balance no es malo. Solo que esto traerá ciertas decisiones a nuestra forma de vivir actual y a los hábitos que tenemos que modificar. No será sencillo salir de la zona de confort, pero cada quien vive su proceso a su determinado tiempo y paso. Pero cada quien, eso ya estaría, perdón, una disculpa. Ya había mencionado que me guío un poco de una guía que tengo aquí escrita, entonces ese punto se repetiría, ignoren eso.
Cada quien vive su proceso a su determinado tiempo y paso. No te compares con los demás. Esa es una de las principales problemáticas que pueden salir y es compararte con los demás. Nunca te compares. ¿Por qué? Porque el problema original como tal solamente tú lo sabes y pueden haber personas que pasen por algo similar, pero no quiere decir que sea exactamente tu caso. Permítete vivir, equivocarte, resolverte y lo demás solamente está de más. No hay nada en este mundo que podamos controlar, salvo a nosotros mismos y lo que somos. Entiende que no la estás pasando bien y no es malo tener días malos. Hay días que amanecemos con ganas de no sonreír o que simplemente no nos sentimos completamente dispuestos para interactuar con el mundo. Y es completamente normal. Lo que ya no es normal es actuar de manera grosera con los demás. No, que tú lo estés pasando mal no quiere decir que los demás no la estén pasando mal. Simplemente pues buscan ponerle buena cara a la situación. Eso tiene muchísimo que ver. Sonríe un poco más, sonríele a la vida, comienza a sonreírle a las personas que ves en tu calle, va a sonar gracioso y chistoso, pero a las plantas, a los animales, cuéntate chistes tú solo. La risa te va a ayudar muchísimo para manejar tus tratamientos en terapia. Personalmente, reír te va a ayudar mucho. Es bien sabido que si quieres medir la calidad de relación que tienes con una persona, mide cuánto te ríes con ella o con él o cuánto dejaste de hacerlo. Si tú comienzas a reír contigo mismo, vas a trabajar una relación excelente contigo y eso te va a favorecer en muchísimos aspectos. Comencé a aplicarlo y me ayudó muchísimo. Va a sonar raro, pero cuando te ríes de ti mismo ya nadie se puede burlar de ti. Entonces, tenlo en cuenta. Hoy día nos hace falta comenzar a escuchar a los demás, porque todas las personas tienen una historia importante por compartir. Sin embargo, pues sí se puede ver cargada de muchas ideologías que podrían ser o no funcionales. Entonces, mucho cuidado ahí. Y a las personas a las que le entregas tu confianza y les permites llegar adentrándose a tu vida. Cerremos el episodio bien con el dato del día de hoy y es 10 de octubre. El día 10 de octubre se celebra el Día Mundial, el día 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental. Ignora eso. No sé si sea a nivel más considerable, pero al menos es la fecha que se tiene ponderada para la salud mental. Y pues bueno, eso sería todo el día de hoy. ¡Aplausos! Cerremos el episodio de Maravilla Sonríe. Ten un excelente día, dependiendo de cuándo lo estés escuchando, si es en la mañana, en la tarde, en la noche, camino al trabajo, camino a la escuela, si estás haciendo el quehacer o haciendo cualquier cosa. Gracias por escucharme. Este capítulo, por lo visto, duró bastantito, pero espero que sea de tu agrado. Nuevamente haciéndote la invitación, si surge alguna duda, algún comentario, ahí en la cajita de comentarios déjamela saber, dale me gusta, compártelo. Ayuda a más personas a sanar y a encontrar un punto de balance en sí mismos que sí va a favorecer a su círculo cercano, pero también te va a favorecer mucho a ti. Entonces, sin más por el momento, muchas gracias. Hasta luego, vámonos que aquí es Patan. Adiós.